Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que el Señor las esté fortaleciendo. Estamos empezando un nuevo estudio del libro de Gálatas y vamos a continuar hoy día en el capítulo 4, versículo del 8 al 12. Así que vamos a orar de inmediato para comenzar. Amado Señor, le damos gracias porque una vez más podemos estar aquí ante tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad, nos ayuda a comprender, Señor, las cosas que en tu palabra por naturaleza no entendíamos, pero que ahora por tu Espíritu Santo sí podemos comprender. Pedimos que nos ayudes, que sigas clarificando en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder tener claridad de lo que creemos, los fundamentos bíblicos para creerlo, y también para poder estar firmes frente a cualquier opinión que se nos presente, nosotros podamos estar constantes y firmes en la verdadera doctrina, Señor, y en el verdadero evangelio. Agradecemos tu gran bondad y pedimos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Hermanas, vamos a leer entonces el versículo 8 al 12. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. Recordemos, hermanas, que en la enseñanza anterior, en el estudio anterior, pudimos ver que nosotros ya tenemos una relación íntima con el Señor. A través de su Espíritu Santo, Él nos dio la posibilidad de poder tener una relación estrecha, como con un papá. Y no solo como, sino que Dios es nuestro Padre. Y Él nos da el derecho y nos da el privilegio de tener una relación con Él así, como de un papá con un hijo. Por eso cuando veíamos que el Espíritu de su Hijo Jesucristo clama diciendo Abba Padre, y la palabra Abba veíamos que tenía relación con un nombre hacia Dios, o nombrar a Dios como un padre, pero como un papá, como algo muy cariñoso, como un papito, y que también somos herederos. Como cualquier hijo es heredero de su padre, nosotros también somos herederos por Cristo Jesús. Y partiendo ahora con el 8, dice: teniendo claro todo esto que hablamos anteriormente, de todo este privilegio por ser hijos de Dios, les dice a los Gálatas: ciertamente, es decir, verdaderamente, claramente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Recordemos que los Gálatas vienen de un pueblo no judío, y cuando Pablo se dirige a ellos, está hablando ahí en la iglesia a los Gálatas, en que hay judíos y no judíos. Ya es la iglesia, por lo tanto hay conocimiento de Cristo, tanto de judíos como de no judíos. Y aquí le está hablando a los Gálatas porque ellos traían muchas también tradiciones, y traían también muchas prácticas antiguas aprendidas que cuando conocieron al Señor ya no las hicieron. Sin embargo, aquí los está retando, les está llamando la atención con mucho amor, pero sí era un llamado de atención diciéndole: en otro tiempo, es decir, cuando no conocían al Señor, no conociendo a Dios, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Les está recordando: ustedes, antes de conocer al verdadero Dios, servían a esos que ustedes llamaban dioses, le dice, pero la verdad que no son dioses. ¿Por qué? Porque son cosas. El ser humano siempre ha servido a cualquier cosa, ha tenido la necesidad de adorar.
Y eso lo vamos a ver en Romanos, que el Señor mismo nos dice a través de esta carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Aquí está hablando del hombre, del pecado del hombre, de cómo actúa el hombre pecador. Y específicamente en el 22 y 23 nos está hablando acerca de esto, de en qué quieren creer los hombres y a quienes adoran. Miren, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano siempre ha buscado la idolatría, siempre ha buscado adorar algo para quizás, más que nada para sentirse bien, para sentirse satisfecho de lo que hace y también para esa necesidad que está en el ser humano de buscar a Dios. Pero el hombre, como está desviado y corrupto, con esta depravación por el pecado, ha buscado cualquier cosa para hacerle un Dios. Y como dice aquí el versículo, que por naturaleza no son dioses, son cosas que el ser humano adora. En el caso de nosotros, como hijos de Dios, puede sucedernos esto. Nosotros antes de Cristo vivíamos una vida según nuestro propio parecer. Y cuando conocimos al Señor Jesucristo, nos sometimos a su voluntad, a sus mandamientos, y adoramos solo a Dios. Sin embargo, como hijos de Dios, así como los Gálatas, podríamos también querer volver hacia atrás y empezar a complacernos, adorando y amando más a otras cosas que a Dios. Entonces, claramente aquí dice que antes de Cristo adorábamos a otros dioses, así como los Gálatas también nosotros adorábamos a otras cosas más que a Dios. Y claramente está diciendo de que le llama la atención porque él dice, conociendo al Señor, ¿vuelven a esto? ¿Vuelven a hacer lo mismo que antes? Eso está tratando de decir implícitamente. Miren, vamos a ver por qué lo está diciendo. En el versículo 9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavitud? Entonces dice, pero ahora, es decir, si ya sabes todo, si ya eres un hijo de Dios, si ya fue presentado el evangelio verdadero, que solamente por Jesucristo, la fe en Él, eres salvo, por solamente amarle a Él, sigues sus mandamientos y no para tú ganar algo. Entonces le dice, ¿por qué? Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. Qué importante. Más importante que yo conozca a Dios es que Dios me conoce. Dios sabemos que conoce a todo ser humano, conoce todo, conoce no solo a los seres humanos, conoce todo. Él es soberano, es omnisciente, por lo tanto no hay nada que se escape de su conocimiento. Pero aquí en esta parte está hablando de conocimiento de intimidad, está hablando de conocimiento de que Dios nos conoce en forma íntima, en una relación. ¿Por qué? Porque ya ellos son hijos de Dios, ellos ya recibieron el Evangelio, ellos ya creyeron en Cristo Jesús, ya creyeron por fe en Él. Así como nosotras ya creímos en Cristo Jesús, ellos también lo habían hecho. Entonces le llama la atención porque dice, si ya conocen a Dios y más bien ya sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? ¿Os queréis volver a esclavizar? Bueno, esta declaración se refiere a que si siendo hijos de Dios y teniendo una relación íntima con Él, ¿por qué quieren volver a tener que hacer cosas para ganar el favor de Dios? Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23.
dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está la diferencia entre que Dios conoce a todo ser humano, pero claramente sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Por lo tanto, cuando dice, siendo conocidos por Dios, pero después dice, más bien siendo conocidos por Dios. Es decir, Él les da la seguridad de que Dios ya los conoce, ya tiene una relación. Y entonces, ¿por qué necesitan volver a hacer las cosas que hacían antes? Cuando uno tiene una relación con el Señor, es lo más valioso que podemos tener. Nosotras, teniendo su palabra, queriendo agradarle, amarle, vamos a cumplir sus mandamientos. Vamos a esforzarnos por ser obedientes en cumplir todo lo que Él nos pide y obedecer para ser bendecidos también y para honrarle a Él. Sin embargo, eso no es necesario porque si nosotros pecaremos nuevamente, ya somos salvos. No necesitamos cumplir con las leyes antiguas para pensar que si yo hago las leyes o si yo cumplo los mandatos, yo así voy a ser salva. No, nuestra salvación, una vez más, dejamos claro y el Señor deja claro que es solo por fe en Jesucristo. Una vez que el Señor nos conoce como hijos, ya no tenemos necesidad de buscar el favor de Dios para salvación, sino solo para agradarle a Él. Dios ya nos conoce. Vamos a leer, no, vamos a ir al versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí lo que está mostrando nuevamente Pablo es que ellos empezaron a guardar de nuevo los días especiales, los días de reposo, las fiestas solemnes de los judíos, de los judaizantes, porque ellos empezaron a escuchar nuevamente a los judaizantes y esas opiniones influyeron en ellos a tal punto de que empezaron nuevamente a guiarse por la ley. Y Pablo de verdad que es como que en este momento ya está como sorprendido, está atónito de pensar de que para lo que le impactó tanto a él y que él jamás volvió atrás, ellos no lo puedan comprender y hayan vuelto atrás a buscar ganar la salvación por obras, ganar la salvación por cumplir la ley de Moisés. Estaban guardando de nuevo estas fiestas y se habían convertido nuevamente en legalistas. Legalistas porque si no cumplían algo, no era válido ante Dios. Estaban como apartados de Dios. Estas son enseñanzas falsas, ¿verdad? Y es como volver nuevamente a la esclavitud. Como dice aquí la pregunta en el 9. Dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Si el Señor ya les dijo que les dio libertad en Cristo Jesús, ¿por qué te quieres volver a esclavizar? No tiene ningún sentido. Es como vivir nuevamente en una religión idólatra, en que necesitamos hacer cosas para ser salvos. Esa es una blasfemia, esa es una falsa enseñanza, eso es algo que entorpece el mensaje del Dios verdadero. Nosotras tenemos que tener mucho cuidado porque si bien ahora estamos aprendiendo que ellos hicieron eso, si nosotros no tenemos claras las escrituras y alguien nos da su opinión con respecto a cómo debemos comportarnos, pero le da la connotación de que quizás iré al cielo, iré con el Señor, porque la verdad que estoy súper apartada. ¿Cuál sería el fundamento que diríamos nosotras para ese comentario? ¿Tenemos argumento? Bueno, aquí en Gálatas
estamos aprendiendo todos los argumentos que Pablo les dio. Ustedes, el Señor ya los conoció, el Señor ya les dio de su Espíritu Santo, el Señor ya los sacó a libertad, ya no son esclavos, ya no necesitan estar bajo la ley, sino que ahora estamos en Cristo Jesús y el Señor ya pagó por nuestros pecados. Esa es la respuesta bíblica, que no nos debe nadie hacer dudar de eso, porque nosotros ya somos salvos solo por medio de Cristo. Y bueno, dice, vamos ahora al versículo 11, que dice, me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo teme que la enseñanza que él haya dado, que fue un trabajo arduo, ha sido un trabajo arduo. Recuerden que él viajaba para poder ir a ver a las diferentes iglesias, y cuando no podía ir a la iglesia enviaba las cartas y quisiera y anhelaba el poder llegar a ellos, estar presente. Todo este trabajo arduo de aclarar, de exhortar el mensaje de Jesucristo a la iglesia y a los gentiles, llevar el evangelio, él en este momento les hace este comentario, me temo que quizás esto haya sido un trabajo en vano con ustedes, porque no quieren entender que no necesitan volver a la esclavitud. Vamos a leer 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está mostrando este trabajo arduo que ha hecho él y que dice que la gracia de Dios lo ha llevado a hacer esto, que ha trabajado para todos ellos, pero finalmente siempre reconociendo al Señor, ¿verdad? Porque dice que es la gracia de Dios con él. Por eso ha podido hacerlo. Sin embargo, este trabajo que Dios ha enviado a Pablo a hacer, los Gálatas no están queriendo entender que ellos ya son libres en Cristo, no están bajo la ley. Y por último, el versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. Recordemos que Pablo era judío, ¿verdad? Y por eso él aquí dice, hermanos, les ruego que se hagan como yo. En ninguna manera Pablo, al ponerse como ejemplo, es una actitud soberbia. De ninguna forma. Él les dice que sigan su ejemplo. Él le dice con autoridad y sin orgullo personal que lo imiten. ¿Por qué puede hacer esto? Porque él decidió vivir para hacer la voluntad de Dios. Él era un hombre pecador. Sin embargo, él decidió buscar hacer la voluntad de Dios y arrepentirse cada vez que pecaba para volver a caminar hacia la meta. Recuerden que decía él, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento. Ese versículo no es propio solamente de él. En mi vida está esas palabras en mi corazón. Señor, yo, Patricia, prosigo a la meta, prosigo a este supremo llamamiento. Lo hago, lo vivo, es una decisión en mi vida agradar a Dios, porque yo podría vivir como una hija de Dios, pero como que no lo fuera, ¿verdad? Pero qué hermoso es que nosotros vivamos como hijas de Dios, agradando a Dios, para cuando estemos en el cielo con Él, lo miremos cara a cara y podamos estar contentos de decirle, Señor, me esforcé, fallé mucho, pero esto te entrego, estas son mis obras, después de que tú me redimiste, después de que tú me rescataste de un sufrimiento eterno. Yo viví para ti. Eso da gozo en medio de las pruebas en esta tierra. No es fácil muchas veces sufrir, pero con la esperanza de Cristo es de gozo.
Em, Pablo sabía lo que era vivir en la ley, porque él era judío, ¿verdad? Y sabía que lo que era vivir queriendo ser aceptado por Dios, tratando de cumplir toda la ley para poder ser aceptado por Dios, porque para él era muy importante. Por lo tanto, él trataba de cumplir la ley lo más posible y hacer buenas obras. Sin embargo, un día se dio cuenta, porque el Señor llegó a su vida y le mostró: no eres nada, yo puedo redimirte. Y él desde ese día empieza a hablar este nuevo pacto, que es: solo por Cristo puedo ser salvo. Ahora entiendo que el Mesías llegó y él sí me puede salvar. Y ya no necesito cumplir la ley para ser salvo, sino solo como un ejemplo para mi vida y para reconocer mi pecado. Aquí dice en la última parte: ningún agravio me habéis hecho. Y claro, está tratando de decirles a ellos: no hay nada personal conmigo. Ustedes no me han dañado a mí en lo personal. Claro que me siento afectado porque amo a Dios, pero ustedes a mí no me han hecho nada. Pero sí a Dios. Al hacer esto de volver a creer que pueden hacer algo por su salvación, escuchar a aquellos judaizantes que están tratando de confundirlo y no estar firmes en la fe y en el verdadero evangelio, están dañando a Dios, no a mí. Ningún agravio me habéis hecho. Y aquí podemos ver que después, en los versículos que vienen para el próximo estudio que vamos a tener, en los versículos posteriores desde el 13 en adelante, muestra por qué él muestra que nada le han hecho a él. Muy por el contrario. Entonces va a reconocer quiénes son ellos, pero sí quiere dejar claro que a él no le han hecho nada. Lo que están haciendo es contra Dios. Vamos a leer por último el versículo de 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2, para terminar. 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros, para concluir, hermanas, no debemos movernos del verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Como dice aquí, no escuchemos palabras ni pensamientos, ni nada que nos conturbe de esta verdad. Cuando venga otro evangelio, otra forma de salvación, nosotros debemos rechazarla tajantemente. Solamente dejar que este gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo lo valoremos, porque es suficiente la muerte de Cristo y su resurrección para ser salvos solo por creer en Él. El resto, todas nuestras buenas obras para las que hemos sido preparadas como hijas, es para agradar a Dios y para testimonio de aquellos que aún no le conocen, de que vean a Cristo en nuestras vidas. Oremos, hermana. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por tu palabra que nos da claridad, que nos reafirma y que podemos tener certeza de que es cierta. Pedimos tu dirección siempre para no pecar contra ti y no dejar de valorar tu gran sacrificio, que es perfecto y suficiente para la salvación. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas.